¿Cómo sabemos cuánto se le tiene que pagar a un trabajador con respecto a sus partes proporcionales? Eh, Vamos a hacer el cálculo de eso. Vamos a abrir otra vez el pizarrón. Ya lo puse a grabar, perfecto. Vamos a poner primero los días que trabajó. Supongamos, nos dice el ejemplo que su aniversario fue el 2 de de septiembre del 2023. Entonces, septiembre tiene 30 días, él trabajó 3, bueno, a partir del 3 son 28 de septiembre, más 31 de octubre, más 30 de noviembre, más 31 de diciembre, más los días que Mario trabajó, que serían 3. Esto nos va a dar un total de, vamos a abrir la calculadora por acá, 28 más 31 más 30 más 31 más 3 da un total de 123 días que ha laborado Mario de manera proporcional eh, hasta el 3 de enero. A estos 123 los tenemos que dividir entre los 365 días del año. ¿Sí? Nos va a dar igual un factor de 0,33. Ahora, este 0,33 lo tenemos 0,33, lo tenemos que multiplicar por los 12 días. Estos 12 días nos va a decir cuántos días de vacaciones tiene derecho a que se le paguen a Mario. Aquí nos dicen que es 4,04 días lo que se le tiene que pagar. Entonces, estos días son los días que Mario tiene derecho a que se le paguen en su finiquito y haciendo una cuantificación. Mm, por 316,66. 4,04 ay, por 316,66 nos da la cantidad de 1,280,52. Esta es la cantidad que en el finiquito de Mario tendría que verse reflejada por el concepto de las vacaciones que no ha tomado. De los 12 días, perdón, más bien aquí no serían 12, aquí se tiene que multiplicar por 14 porque es el segundo aniversario, ahí, perdón, me equivoqué yo. Entonces es 0,33 por 14. Estamos hablando que aquí a Mario le corresponde 4,40 y 4,62. Entonces, por más bien, aquí a Mario lo que le tocaría, perdón, sería 1,462,96. Esto es lo que le tendría que pagar su patrón en caso de que Mario terminara la relación laboral. Y aparte, lo que tiene que pagarle el patrón a Mario de sus vacaciones, de las vacaciones no tomadas, em, le tiene que pagar algo llamado prima vacacional. ¿En qué consiste la prima vacacional? La prima vacacional es el 25% de los días de vacaciones a los que él tenga, eh, pues al final es lo que le tiene que cubrir el patrón, que es también un derecho que tiene Mario a percibir. Un patrón no puede negarle este derecho a Mario en el sentido de que precisamente es un derecho adquirido, es un derecho que como tal pues se le tiene que pagar. ¿Qué más tenemos que tomar en consideración con respecto a las prestaciones laborales?
que es el salario. Ya lo mencionábamos las sesiones anteriores con respecto a lo que eran las relaciones laborales, lo que eran los contratos de trabajo. El salario es la retribución económica que recibe un trabajador por la prestación de sus servicios laborales. Em, es una cantidad en dinero que va a recibir sí o sí de parte del patrón. No puede darle el salario en especie justo. ¿Por qué? Porque estaríamos incurriendo en un tema em, de explotación, como se vivió durante el periodo del Porfiriato, donde se les pagaba en especie con alimentos y todo, y no tenían los trabajadores pues la defensa mínima de una protección económica. Em, ¿Dónde viene regulado? En los artículos 82 a 89 de la Ley Federal del Trabajo. Estos artículos nos van a decir cómo lo vamos a regular. Principalmente es que se tiene que establecer la cantidad y se tiene que también que colocar dentro de las mismas cláusulas del contrato de trabajo los días y la forma en la que se va a realizar. Em, Puede realizarlo el patrón de otra manera, pero sí o sí tiene que haber una constancia de que se realizó el pago. Em, ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas legalmente constituidas? Están obligados por el Código Fiscal de la Federación, ya lo veíamos también con las actividades o las obligaciones de los comerciantes, a emitir los recibos de pago de sus operaciones. El Código Fiscal nos dice que tienen que cumplir con un código QR, que en este caso es el código o el sello fiscal correspondiente, y que con este pues se va a tener cumplido por cumplido precisamente el derecho a recibir el salario y por la obligación, ¿no? Entonces, estos recibos pues van a tener una prueba plena en caso de que vaya a haber una terminación prematura de la relación laboral, ya sea por despido, ya sea por una rescisión de contrato de parte de tanto de trabajador como de patrón, y pues que al final del día no pueden como pelear por esto, ¿no? Eh, ya también ahorita lo mencionaba y Abraham hace rato preguntaba, ¿no? ¿Qué podíamos, o sea, qué limitantes había con respecto a un contrato de trabajo? Esta es otra como de los candados que la misma Ley Federal del Trabajo establece para los contratos laborales, en el sentido de que el salario mínimo es lo mínimo que se tiene que pagarle, que le tiene que pagar un patrón a un trabajador. Para el 2024 la cantidad mínima que se tiene que cubrir son 248,93. Cada año puede ir aumentando. El salario mínimo, a su vez, con respecto a materia fiscal y con respecto a materia del trabajo, se considera como algo llamado el mínimo vital. ¿Qué es el mínimo vital? El mínimo vital es una garantía que da el Estado de que los pobres no sean más pobres y que se evite la marginación económica. Entonces, eh, según con el salario mínimo se tendrían que cubrir las necesidades básicas de toda persona. La realidad es que por situaciones de inflación, situaciones de los precios y demás, pues con un salario mínimo no nos alcanza para nada, ¿no? O sea, está mucho podemos verlo con esto que mencionan en los memes, de hace cuántos años costaba un gansito y en la actualidad para cuántos gansitos me alcanzan, ¿no? Y que pues obviamente esto el gobierno tiene que o tendría que asegurar el que se tengan como las condiciones tanto para los empresarios para cubrir cantidades que realmente salvaguarden el beneficio de los trabajadores, salvaguarden una vida digna y que los trabajadores pues al final del día puedan gozarlo. Desafortunadamente nuestro gobierno no lo ve. Y tampoco mide o toma conciencia del impacto económico que tiene un aumento del salario mínimo sin, sin control o de manera como de higadazo, en el sentido de decir que
la inflación es algo que se va calculando y que es acorde también a calificaciones internacionales, al mercado, etcétera, y que se aumenta la inflación y al momento de que aumente el salario mínimo, lo que hace es al final del día no es controlar, sino simplemente es como rellenar un hoyo, pero no al 100%, ¿no? O relleno un hoyo y abro otro. Eso al final del día genera como conflicto, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el Estado? Garantizar precisamente como una medida para la detención de la inflación, el garantizar que los productos y que los servicios sean de fácil acceso para todos y que para las empresas se genere las condiciones adecuadas para que los productos pues puedan no encarecerse, para que no haya un mayor gasto, ¿no? Les repito, desafortunadamente en nuestro país, al gobierno en todos los ámbitos no les importa el contribuir a una regulación de la inflación. Lo que más bien le importa es ver cómo mantiene a la población contenta con estos aumentos sin pensar de manera adecuada cuáles son las implicaciones que tienen los aumentos, por qué se están dando y de qué manera se podrían solucionar. Que eso pues nos vemos afortunadamente como en dificultades, ¿no? Em, Hay otras condiciones de trabajo eh, que pues son ya lo mencionaba, ¿no? Como muchos temas al inicio de la sesión en cuanto al derecho al trabajo, como qué nos podemos encontrar. Que se pague un salario mínimo por jornadas más cortas, que tengas más días de descanso sin que se vea una disminución en tu salario. Por ejemplo, también esto no nada más es perdón, en el establecimiento de las jornadas o de las condiciones de la Ley Federal del Trabajo, sino también de las normas de oficiales mexicanas. Hace un año salieron dos, principalmente esta que denominaban la ley Silla para los trabajadores que se encontraban en los centros comerciales, en el sentido de que se está regulando precisamente cómo van a estar, qué implica el desgaste físico, el desgaste como de todas las situaciones que los trabajadores que brindan estos servicios pasan y también con respecto al tema de el teletrabajo, ¿no? ¿Cuáles tienen que ser las condiciones que una empresa, que un patrón tiene que cuidar para los trabajadores que propiamente no brindan un servicio personal subordinado de manera presencial en el lugar de trabajo o en la fuente de trabajo? Eh, ¿Qué condiciones debe tener? ¿Cuáles son las condiciones de la silla, las condiciones del espacio? Si las condiciones que tiene el trabajador para realizar el home office, en este caso, son las adecuadas, ¿no? Incluso hubo una reforma constitucional justo tratando de regular el teletrabajo y que se dio a partir de la pandemia, ¿no? ¿Qué prestaciones tendré que cumplir el patrón para con el trabajador para este teletrabajo? ¿Por qué? Porque, bueno, entendemos que en el caso del teletrabajo, pues el trabajador está trabajando en su casa y implica el pago de luz y el pago del sistema de internet, ¿no? Entonces, el patrón también tiene que desembolsar una parte de eso. Entonces, aquí ya son otras condiciones de trabajo, ¿no? Ya también les mencionaba muy al inicio el tema de los salarios, perdón, de los vales de despensa, que es una prestación también dentro del, de las relaciones de trabajo. Este tema de los fondos de ahorro, las aportaciones que va a hacer la empresa posterior al descuento que va a recibir el trabajador. Em, También el tema de las cajas de ahorro es lo mismo. El que tengas más días de vacaciones o el que se tengan también más días de aguinaldo, eso también es una condición de trabajo que pues va a ser más grande, ¿no? Entonces, si nos fijamos, pues son las condiciones, o sea, como una gran gama de situaciones que pues la misma ley no las regula, pero que se pueden presentar dentro de las relaciones de trabajo y que por ningún caso el patrón puede eliminarlas de la noche a la mañana, o sea, eso es ilegal.
Una vez que el patrón ha convenido el pago de ciertas condiciones de trabajo, no puede por sí solo el cambiarlas. Sí o sí tiene que tener la autorización de parte del trabajador para realizar estas modificaciones. En caso de que no las realice, puede ser causal de de la rescisión de la relación del trabajo sin perjuicio para el trabajador, o también puede verse afectado en cuanto a las inspecciones efectuadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. O sea, es súper importante eso. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Ya les mencionaba que el material que tengo preparado, pues nos habla de las prestaciones con respecto a las utilidades. ¿Qué tenemos que entender por utilidad? Aquí, en materia de las utilidades, para las empresas y para las personas físicas con actividades empresariales, intervienen tres materias del derecho. La primera que va a entrarle, obviamente, es el derecho mercantil con respecto a la utilidad que tiene una empresa, que tiene un comerciante por el desarrollo de su negocio. ¿Qué es la utilidad? Precisamente lo que sale ganando el patrón después de haber hecho un ejercicio de observancia de lo que ha gastado para la realización de sus actividades, que puede ser la nómina, los gastos operativos que pueden ser no sé, la papelería, la luz, el internet, o sea, como todo eso, ¿no? Eso se le va a restar a los ingresos que ha obtenido por el ejercicio de su actividad económica, y lo que lo que sobre va a ser el margen de utilidad. Ese margen de utilidad, al final del día, pues también todos estamos obligados a presentar o a contribuir al gasto federal, y va a entrar la segunda materia en cuanto a materia fiscal, que precisamente la ley del impuesto sobre la renta nos va a hablar precisamente de lo que es una utilidad en materia fiscal, después de que el patrón ha presentado sus declaraciones mensuales, su declaración anual, ha revisado precisamente o le ha dado este sobrante de dinero y qué es lo que tiene que hacer con respecto a ese sobrante, y o cómo lo puede tener. Al final del día es un excedente. Este excedente del margen de utilidad, del pago después del pago de las declaraciones, eh, cómo, cómo lo tiene que repartir para sus trabajadores. Tiene que haber una comisión para la partición de las utilidades, tiene que haber una aprobación de esta partición, y también el patrón está obligado a presentar las declaraciones anuales del ejercicio fiscal correspondiente, ¿no? Sabemos que los ejercicios fiscales van desfasados. Este año se pagó o se pagaron las utilidades correspondientes al año 2023, y en el año 2025 se pagarán las correspondientes al ejercicio fiscal del 2024. Van desfasados los ejercicios fiscales, el pago de las utilidades, y al final del día pues se tienen que cubrir, ¿no? Em, y también, pues, ¿a qué se va a basar también el pago de las utilidades? No puede rebasar a los dos salarios mínimos. Eh, También va a depender del tiempo que se tenga trabajando, cuántos días efectivamente laborados tienes en el ejercicio fiscal, y en caso de no haber laborado el ejercicio fiscal completo, se te va a pagar una parte proporcional, y también se va a tomar justo en este reparto cuánto tiempo se lleva la empresa, y así va a ser, por así decirlo, como el orden para el pago. Em, Tienes un proceso cuando uno se va a un juicio en materia laboral. Normalmente lo que se estaría peleando o batallando es el cómo ejercito la acción de mi derecho pues sí, o sea, cómo ejercito la acción de mi derecho con respecto al pago de mis utilidades, ¿no? O sea, ¿cómo le puedo hacer? Normalmente las empresas, la manera en la que realizan sus excepciones es en el sentido de decir, ¿sabes qué? Para poderme decir que tienes derecho a eso, tienes que agotar el procedimiento que establece el Código Fiscal de la Federación, junto con la ley del impuesto sobre la renta, más lo que establece la Ley Federal del Trabajo, y ya una vez que lo tengas, ahí está la cuantificación, ¿no?
Al igual que el tema de las vacaciones, al igual que el tema, pues tienes un año efectivamente para poder cobrar el pago de esas utilidades, no puede ser de otra, en otra fecha, se tiene sí o sí que pagar en ese periodo. Mm, Ahora, ¿qué tenemos que ver con el aguinaldo? El aguinaldo es lo mismo, es una prestación que tienen los trabajadores. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 87 nos dice que al final de cada ejercicio, de cada año laboral natural, los trabajadores tienen que recibir 15 días de su sueldo como mínimo por parte del patrón, que es el aguinaldo, ¿no? Este es un derecho que los trabajadores tienen, también está elevado a nivel constitucional, forma parte de los derechos irrenunciables de los trabajadores y no pueden recibir menos, salvo que no pueden recibir menos si han trabajado el año completo. Y si no han trabajado el año completo, ¿qué tienen que hacer? Tienen que percibir precisamente las partes proporcionales. Entonces, al final, esto es algo que sí o sí se tiene que pagar. ¿Sale? Mm, bueno, aquí tenemos, ¿no? El cálculo. ¿Cómo podemos hacer el cálculo para el aguinaldo? Aquí vamos a hacerlo de la siguiente manera. De la misma forma que hicimos el cálculo para las vacaciones, tenemos que calcular los días que ha trabajado, en este caso, el colaborador, dividirlo entre los 365 días, multiplicarlo por 15 días y multiplicarlo por lo que gana multiplicar eso por lo que gana em, por lo que tendría que pagarse precisamente lo correspondiente a la parte proporcional del aguinaldo, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula? De la misma manera, el salario mensual dividido entre 30 multiplicado por los 15 más bien, los días que ha trabajado multiplicados por 15 días y multiplicados por el salario diario, eso es lo que nos va a dar la cantidad a pagar por el tema de un aguinaldo proporcional. Con el tema de la indemnización constitucional, también esta es una prestación laboral. Esta prestación se va a dar, o la Constitución lo tiene contemplado en el caso de todos aquellos trabajadores que rescindan su relación laboral o que hayan sido objeto de un despido injustificado, que son los que no están dentro de lo establecido en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Y pues la Constitución lo que nos marca es que el trabajador que ha sufrido de esta situación tiene que tiene que verse beneficiado con 30 días no, perdón, 90 días de su sueldo más las partes proporcionales que ya mencionábamos, ¿no? Que son vacaciones, aguinaldo y primo vacacional. Eso es lo que se le tendría que pagar a un trabajador con respecto a un despido injustificado. Es muy importante tener en consideración que cuando tenemos una conciliación en materia laboral producto de un despido injustificado, esta indemnización solo va a ser acreedora del trabajador cuando acredite con los medios de probanza y después, posterior al juicio, que efectivamente no cayó en una causal de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón y pues que el tribunal condene al patrón a pagar estas cantidades, ¿no? Independientemente de lo que vaya a surgir, que también la misma Ley Federal del Trabajo establece eh, como, cuantías para poderlo pagar. Por ejemplo, en caso de que haya un juicio en materia laboral y que el proceso haya durado más de un año, la Ley Federal del Trabajo nos establece que se tiene que pagar una indemnización
correspondiente a los 90 días más las partes proporcionales y se tendrá que pagar los salarios caídos. Se tendrán que pagar los salarios caídos correspondientes a un año de labores del trabajador. Entonces, a partir del año, o sea, a partir del año cumplido se tiene que pagar eso también al trabajador y después por cada mes que vaya corriendo se le tiene que pagar al trabajador el interés del 2% sobre 15 meses del sueldo. Es decir, se va a tener que cada mes se va a ir sumando una cantidad adicional a los 12 meses de salarios caídos, más la parte de la indemnización constitucional, más las partes de sus proporcionales y que sí o sí pues ya está obligado por una sentencia el patrón a cubrir. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos a una conciliación en materia laboral ante el Centro Local o Federal de Conciliación y Arbitraje? Lo que busca el Centro de Conciliación es evitar el trabajo judicial y escucha a las dos partes. ¿Sabes qué? A ver, el trabajador ha presentado el citatorio, yo quiero saber qué fue lo que pasó, cuál es su sentir y en todo caso vamos a vamos a llegar, tratar de llegar a un arreglo, ¿no? El patrón pues también va a ser escuchado en la misma audiencia y van a ponerse sobre la mesa cantidades económicas con las cuales el conciliador va a buscar el mediar y se va a pagar al trabajador las cantidades correspondientes, ¿no? Em, Al final del día es también una prestación laboral eh, que pues está elevada a nivel constitucional, pero que es importante que tengamos conciencia de que el patrón solo está obligado a pagarlo una vez que sea aprobado en juicio que ha despedido efectivamente al trabajador. ¿Cuándo no se tiene derecho a esta indemnización constitucional? Cuando el trabajador ha incurrido en una causal de la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Es decir, que sí ha caído en una causal de la rescisión de la relación laboral, como por ejemplo, y bueno, lo podemos, perdón, ver en este, lo podemos ver precisamente en el artículo 47. Déjenme pongo aquí la ley. Mm, mm. Aquí, en estas causales, son cuando el trabajador no tiene derecho a realizar a poder cobrar una indemnización constitucional. La primera es engañar al trabajador, en su caso, el sindicato, que lo hubiese propuesto con certificados falsos o referencias que se le atribuyen al trabajador con la capacidad, las aptitudes o las facultades que carezca. Es decir, cuando el trabajador no cumple con todas las requisitos que necesita el patrón para que se cumpla con las actividades realizadas. Al final del día, si no estás cumpliendo, no eres apto, el patrón no tiene la obligación de pagar la indemnización constitucional, salvo si esta rescisión de la relación laboral se da em, en el inter de los primeros 30 días. Después de los 30 días ya es un despido injustificado, el patrón no va a poder decir absolutamente nada con respecto a no querer pagar esta indemnización del trabajo y pues propiamente va a tener que pagar los 90 días. Que es también otra de las fracciones, es incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de la probidad o honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o el personal directivo o administrativo de la empresa, en contra de los clientes y proveedores. Es decir, aquí nos estamos encontrando prácticamente como con lo que ya mencionábamos de una competencia desleal, pero ahora en materia del trabajo, el trabajador está agrediendo propiamente al patrón, ¿no? Entonces es una causa, o a sus clientes o al personal que tiene facultades de dirección o administración. Entonces, cuando lo hace el trabajador, incurre
en una causal de la rescisión de la relación laboral y aquí tampoco tiene derecho. Lo mismo pasa con sus compañeros de trabajo. Si el trabajador golpea a su compañero de trabajo dentro de las instalaciones, dentro de la jornada laboral, eh, sin importar la situación, pues ahí estamos dentro de una causal de la rescisión de la relación laboral. No va a poder pelear los 90 días, tendrá que demostrar salvo que fuera en defensa propia. em, También lo establece fuera del servicio cuando los actos de violencia, los actos de amago vayan en contra del patrón, sus familiares o el personal directivo o administrativo, en el sentido de que no va a poder, de que salga del trabajo y posteriormente lo amenace, golpee o haga algo que atente contra el patrón, pues también es ahí una causal de la rescisión de la relación laboral. También cuando por negligencia provoque la pérdida de una actividad económica para el patrón o rompa las herramientas de trabajo, también es algo que va a poder propiciar que el trabajador no reciba la indemnización constitucional. Y en total son 15 fracciones que establece la Ley Federal del Trabajo. La última dice las demás análogas, es decir, las que se asemejen a estas causales de rescisión de la relación laboral van a ser las que van a propiciar que no se pague esta indemnización constitucional. También podría considerarse como una condición extralegal para los patrones, en el sentido de que diga, sabes que la ley obliga a pagar la prima de antigüedad posterior a los 15 años de trabajo, que diga, sabes que a partir del primer año de trabajo te voy a pagar yo la prima de antigüedad, es decir, tus días laborados por cada año. Eso puede también ser una prestación extralegal. Em, no sé que también se le diga, te voy a otorgar un automóvil para tu desplazamiento, una tarjeta de transporte, también es una prestación extralegal. ¿Qué pasa con estas prestaciones extralegales en un juicio? Em, Normalmente, y a lo mejor me voy a adelantar un poco a las materias que posteriormente van a ver con respecto del proceso jurídico laboral, las prestaciones extralegales o en materia laboral, eh, la carga de la prueba está a cargo del patrón. Es decir, el patrón tiene que demostrar todo lo que está diciendo. Se tiene que el trabajador, por ser, ya lo habíamos dicho en las primeras clases, en la primera clase y en la segunda, que lo que busca la legislación laboral es equilibrar la balanza en cuanto a los medios de producción, en cuanto a pues sí, como en cuanto a los medios de producción, en cuanto a la desigualdad económica, es lo que está buscando la legislación laboral. ¿Qué es lo que pasa? Pues que justo en búsqueda de equilibrar esta desigualdad laboral, eh, pues el patrón tiene que demostrarlo, ¿no? Pero en el caso de las prestaciones extralegales, el trabajador es el que tiene que demostrar dentro del juicio que justo el patrón estaba dando estas prestaciones de más. Entonces, al final del día es algo que el trabajador tiene que demostrar. Una forma de demostrarlo es, no sé, fotografías, con las mismas tarjetas de vales, con los recibos de nómina que normalmente aparece ahí. Eso al final del día es un medio de prueba por el cual el trabajador puede demostrar que tenía prestaciones extralegales y que se tienen que considerar al momento de resolver una controversia en materia laboral. Entonces, em, las condiciones laborales, pues ya lo mencionábamos, ¿no? Son las reglas que el contrato laboral tiene que cumplir, son las condiciones por las cuales el trabajador se va a obligar a realizar las funciones y que a su vez también el patrón tiene que cumplir con el pago de lo correspondiente, ¿no? Como prestaciones, como condiciones de la relación de trabajo y que aquí podemos tomarlo en sentido positivo, cada quien se obliga de la manera
que considere siempre y cuando sea en favor del trabajador. Y pues estas condiciones, ya lo mencionábamos al inicio de esta sesión, no pueden ser menores a las establecidas por la ley. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que al final del día, el patrón tiene que cumplir con las condiciones, el trabajador tiene que cumplir con las condiciones también para que la relación de trabajo vaya fluyendo. Entonces, esto sería todo por la sesión del día de hoy. La actividad que van a tener en esta semana, si no mal recuerdo, es responder un caso, es un caso hipotético. Entonces, ahorita voy a revisar, a ver, para recordarles. Sí, es resolver un caso hipotético. Em, eh, es justo resolver un caso hipotético y resolver las preguntas del cuestionario. Son solo 6 preguntas. Sí les pido que por favor lean las, la ley, que sí se avienten por favor la lectura de la ley. Ya la sesión anterior les había enseñado cómo buscar dentro del sistema de búsqueda de criterios jurisprudenciales. Entonces, por favor, lean, revisen, échenle coco a precisamente contestar las preguntas y principalmente a sustentar por qué están respondiendo de esa manera las preguntas, y pues realicen los cálculos necesarios que ahí les estoy solicitando, ¿sale? Por hoy sería todo. Estamos al pendiente, estamos en contacto y pues tengan una excelente semana. También estén al pendiente del examen, va a estar subido, súbanlo en el tiempo, por favor. He estado revisando sus trabajos. Es necesario que le sigan echando ganitas en ese aspecto para que cumplan con todos los requisitos que les estoy solicitando en las tareas. ¿Sale? Cuídense, cuídate, Misael, ten bonita semana y nos estamos viendo la próxima. Gracias, profe. Buen fin de semana. Gracias, igual, hasta luego. Hasta luego.